Buenos días, tengan todos hoy, día 12 del mes 10. 10 del 2024. Ya para nosotros eh, finalizó el año y estamos en el año nuevo. Y hoy es día de ayuno, estamos en ayuno, dándole alabanza a Dios en eso, como se dice ahí en Levítico 23, 27. Capítulo 23, verso 27. Las personas no pueden dar por viejo o por destitución o porque no existe ya el problema del ayuno. El ayuno siempre existe siempre y cuando una persona en vivo, que está viva, tiene necesidad de que oren por ella, que se ayune por ella, porque el ayuno puede mucho. Amén. Así lo dijo nuestro maestro y así lo digo yo, instruido por él. Amén. Es doctrina del Padre porque la doctrina del maestro, él lo dijo claro en San Juan 7:16. Mi doctrina no es mía, es de mi Padre. Entonces vamos a ver los cristianos del domingo, porque existen los cristianos del domingo. Leen la Biblia, pero no la entienden. Los del sábado, que son los adventistas y esa gente que guardan el sábado según ellos, para Dios no están guardando nada, porque siempre yo les he dicho que le falten un punto, una jota, una tilde a la ley de Dios. Están haciendo hecho culpado de todo, según se dice nuestro hermano mayor también, Santiago, capítulo 2, verso 10. No se puede destituir ningún punto de la ley. Él fue instruido por Amachía, que les dijo que la ley es una firmeza de Dios y que es firme. La palabra de Dios es firme y no se puede cuestionar sobre ella, porque todo lo que salió de su boca lo dice Él. Tiene que cumplir el propósito para el cual Él la ha enviado. Amén. De no ser así, no se está obedeciendo a Dios. Y todas las personas que dicen que creen en Dios, pero están ajenos a la constitución de Dios, a la instrucción de Él, están muy equivocados. En lo poco o en lo mucho lo cogerá el infierno, no sé hasta dónde será el castigo que Dios les dé a los que ignoren su palabra, porque dice los que pecan sin la ley, con ella serán condenados, y los que pecan en ella serán condenados igual. Usted puede tener muchos puntos de la palabra de Dios, de su ley, lo que Él ha hablado para que nosotros hagamos cumplimiento de ella, porque salió de su boca santa. Y a través de ella tenemos que ser santos. Y que los adventistas eso tampoco cumplen con Dios en nada, absolutamente en nada. En primer lugar, que tiene nombre de cristiano que puso la Iglesia Católica en Hechos 11:26. Como les he dicho y recalco, porque yo soy ya
creo yo que soy ya el último atalaya de la palabra de Dios. Por causa de las circunstancias, de las cosas que hay. Pero nosotros los que hemos entendido a Mashiach, el Maestro, somos los entendidos de Dios, los que cumplamos, con los que cumplimos con los requisitos de que Dios nos ha ordenado a través de todos ellos y que ha ido a través de todos los tiempos recalcando, recalcando. Hoy es día de ayuno, hoy estamos en ayuno. Pero una programación que sale de la boca del Eterno a través de Moisés, Padre Avino. Así es que son condiciones. Somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre también. Hay que ser que esos son elementos constituidos por la boca de Dios y que nombra así las cosas. Nosotros, los descendientes de Sem, creemos que aunque no sean descendientes de Sem, tienen el mismo ilegítimo derecho que nosotros los israelitas. Se los he dicho. Pablo lo justifica. Lo que hay una controversia ahí de que si se guarda el sábado, de que si no se circuncidan, eso es una cuestión que la gente tiene que programarse en su mente, que es inadulible la palabra que Dios ha establecido, su palabra santa, y que Dios puede estar haciendo como la está haciendo, porque eso es lo que veo yo, pruebas a través de los apóstoles, como lo ha hecho a través de los profetas. Dice, yo probaré, dice el Señor. Allá en el profeta Moisés, donde él alineó los mandamientos, su ley, los plasmó. Y la parte espiritual que dice ahí en Levítico 23, 27, del sacrificio antiguo, no pertenece el sacrificio antiguo, porque el sacrificio antiguo es a Mashiach. De no ser así, entonces yo tampoco tendría por qué ayunar. Porque en él se establece, ahí cuando Dios lo dijo es porque a Mashiach desde el principio. Lo demás es una circunstancia de tiempo. Araón y los descendientes de Araón, que sé yo, hasta llegar al final de la ley de Dios, que es a Mashiach. Así como digo yo, es como se entiende las cosas. Esos llamados cristianos que ya a Mashiach quitó la ley de Dios, mientras cuando está diciendo que no. En el capítulo 5 de San Mateo, verso 28, 18. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo no me van a entender a mí? No me entienden a mí, no entienden a Mashiach, no entienden a Dios, que es lo mismo. Es lo mismo. Lo mismo ayer, en el pasado, que en el presente. Es lo mismo. La misma situación. Nosotros somos entendidos de San Daniel. No hablo por gusto. Hablo con razonamiento espiritual verdadero. Por eso fundalícense. Ahí como está ahí en Daniel, ya el último capítulo, verso 12. Digo, capítulo 12, verso 10. Esos somos nosotros. Y los otros que no quieren concluir el caso de la obra de Dios, allá ellos. Ese es su problema. Allá ustedes. Pero los míos tienen que saberse que textualmente y firmemente
que Dios no ha dado 4 letras, que Dios no puso su nombre. Que en toda la referencia que dio Dios está firmemente diciendo que no. Como las referencias que yo les he dado. Son 4 o 6, bueno, son 4 o 6. Son miles las que está diciendo el nombre apóstata ese que está ahí. Eso de la apostasía. El diablo para llevarle la contraria a Dios. Porque si como ya les he dicho, en Hechos 11:26, entonces, ¿cómo tendría el nombre de anteriormente los discípulos del Señor? Si la Hamachía era Mechihinis. Entonces, por lo tanto, y si no se puede quitar ni una jota ni un tiro, usted no puede quitar la circuncisión. Es palabra de Dios. En Abraham, se sabe que Abraham también era profeta. Siervo escogido de Dios, muy amado. Génesis capítulo 17, el verso 14 te está ahí especificando Dios. Tú no haces esto, no eres mi pueblo. Estás fuera del pueblo de él. Ahora eres del pueblo de él y no te constituye con otros puntos que Dios haya dado. Dios lo elimina también y da castigos, como castigo Dios en el primer tiempo, castigo en el segundo y en el tercer y en el cuarto y en el medio tiempo en que estamos viviendo. Lo dicho por los apóstoles, que es el último tiempo ya. Gloria a Dios. Ya no hay más tiempo. Por eso saco yo las cosas en esa conclusión. ¿Leíste? No, todavía no. Lee ahí. Vemos en el libro de Daniel el profeta, el capítulo 12, verso 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Gloria a Dios. Mas los impíos obrarán ¿Qué impíamente. vamos a hacer lamentablemente? Y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Nosotros Amén. y aquellos que salen de ese fango espiritual religioso al cual hemos pertenecido. Pero al abrirnos Dios a uno mismo, como que la salvación es individual, pues el Espíritu Santo Amén. individualmente me ha enseñado que es así. Todo lo que estoy diciendo es su palabra absoluta. Absoluta palabra de Dios. Y no den un paso atrás los que se han circuncidado. En ningún punto de la ley le fallen. Amén. Y que le hablen así como yo les hablé a ellos. A los demás también, para que puedan abrir los ojos y salirse del fango religioso. El Señor me mostró a mí que esas instituciones tienen el piso de sus sinagogas, de sus iglesias, de que se yo, llena de fango. ¿Acaso no pues también el Señor dame ese entendimiento? ¿Qué significa eso? Fango en los pies, ahí. Pero como que los entendidos sabemos que eso significa un déficit espiritual, una falta a la palabra de Dios, hablando sabiduría humana, fuera, como dijo Machía. Muchas personas que vendían después diciendo que es Amachía, falsos ministros, falsos doctores, falsos profetas. ¿Qué cosa es eso? ¿Digo la verdad o no? Entonces, ¿cuándo van a venir? ¿Cuando se acabe el mundo?
No, es desde que empezó la palabra de Dios hubo falsedad, que hubo diluvio. Y siguió la falsedad, y siguió la idolatría, y siguió la idolatría. Se dijo perfectamente por el profeta Moisés, por medio de él, que no tengamos dioses ajenos. Ustedes que leen las escrituras, como historia, aunque sea, cuántas veces ven en las escrituras que delinquió Israel, que cuando hacían lo bueno pues, en el tiempo de los jueces, después hacían lo malo. Se acabó el tiempo del juez ese, ¡pam! Y volvían a caer en el mismo vacío. Y yo, pero qué horror, qué horror, qué cosa más grande, que no continúan con la paz, ¿no? Continuaron bajo el oficio de los gobiernos del hombre, castigados hasta la época actual. No tengan dioses ajenos. Seamos un aberramiento, una melcocha, un balagán, un desorden. Hombre, pero si la religión de los cristianos es de los cristianos, que se vaya para Roma, donde está señalado en las escrituras, a otros pueblos paganos, a seguir con su paganismo. Los musulmanes para allá. Por eso nos quieren quitar de aquí de Israel. Por eso quieren cerrar los ojos y que las naciones tengan los ojos cerrados. ¿Cómo nos sacan la historia de Israel? ¿Dónde estaba Israel antes del gobierno romano? Antes del imperio romano, ¿dónde estaba Israel? ¿Dónde lo situó Dios a Israel? Vamos a ver parte. En el Salmo 136. Todo lo que le hizo Dios para que Israel poseyera esta tierra y no se la quitó a ningún palestino. No se la quitó a ningún palestino. Hoy en día los palestinos dicen que es de ellos. Que tengan moral y civismo de entender que esta tierra Dios se la dio a Israel y se la quitó por defectos vergonzosos que tenían, que destruyó a Sodoma y Gomorra porque tenía más efectos vergonzosos. Y entonces estos cananitas de distintos personajes, distintas formaciones, en distintos pueblos, Dios le tenía ya asignado destruirlos también. Y no existía en esa época ningún palestino. Palestina vino a existir después que del cuarto imperio que había señalado Daniel el profeta, que le puso este territorio porque les dio la gana a ellos imperio, el poderoso. Y le pusieron Palestina esto aquí. Ahora ellos se llaman palestinos, pero esta tierra no es de ellos. Esta tierra estuvo usurpada hasta que cuando Dios dijo, te voy a traer de nuevo. Te voy a sacar como lo sacó en Babilonia, bajo el imperio de Medio Persia, qué sé yo, bajo el imperio griego, y el imperio romano, por último, que ya iba también a salir fuera Judá también, su hermana, por haber seguido el camino de la hermana de Israel en la división, del tiempo de la división. Dos reinos de Israel, ¿qué cosa es eso? Los hermanos divididos, ¿qué es eso? Ahora Dios iba a unificarlo, ya está unificado. Son uno. Lo mismo es de Judá que de Efraín, que del que sea, todo el que esté apareciendo. Por los nietos y qué sé yo, todo el que está de tribu de aquí
de África, de todos los lados, de todos los países. Tienen el derecho porque ya tienen el suelo de ellos. Tenemos el suelo nosotros. Es decir, ya tenemos nuestro territorio ya. Dios nos lo devolvió. Ahora, ¿cómo es el proceso de ver las cosas? Como se van desarrollando las cosas. Un rico judío compró un pedazo, otro rico judío compró otro pedazo. Y los árabes, como no les importa nada, empezaron a dar. Y ya por último querían entonces que Israel no tuviera nada. Que ni no en la distribución de las Naciones Unidas, que no tienen que unirse a destruir nada de Israel. Tenían que tener ya el conocimiento ya, porque ¿por qué no van a tener conocimiento las Naciones Unidas que Israel existía aquí antes que los palestinos? ¿Por qué no tienen vergüenza de decir, no, ustedes cállense? A ustedes se le dieron un lugar allá ahora, el Budabá ese, ¿cómo es? Sí, Abu Dabas. A Budabá ese, bueno, allá no tienen que estar entonces divididos por gazatíes y budabíes ni nada de eso. Una sola hermandad Sí, de los palestinos. de palestinos. No meter uno para cheíta, para querer quitar a Israel, porque Israel le quitó. Israel no tiene asentamientos ni nada. Está asentando en lo que es suyo. Amén. Con fuerza espiritual, Josué tomó Jericó. Los muros se cayeron como cuestión de Dios, la potencia de Dios. No, que esto empieza el patateo, que dime que te diré, que los científicos, empieza la babosidad de los gentiles. Y no ven el libro que lleva y conduce la vida, que es la palabra de Dios, el Taná, la Biblia. Es el libro verdadero que conduce a la verdad, a la paz, es como tiene que tener la paz el hombre. Vamos a leer el Salmo 132. 136 dijiste, ¿no? Digo 36. Salmo 136. Alabad a Dios porque es bueno, porque Amén. para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su Gloria misericordia. a Dios. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Amén. Al solo que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Amén. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para Amén. siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Todo lo ha hecho Él. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. Nada de eso está en el Corán. El sol para que dominase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominasen en la noche, Amén. porque para siempre es su misericordia. Amén. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Al que Hirió a Egipto en sus primogénitos. En la tierra donde existía Israel, José, déjame hacerle una evasiva ahí, no existía ninguna epidemia de esas 10 que le mandó a Egipto para que Israel, Egipto supiera que tenía que sacar a Israel de ahí, de Egipto, porque iba a tomar posesión después de la tierra. Pero tú sabes que los israelitas también cometieron nefandad contra Dios y entonces Dios los castigó. También los castigó después que salió en el desierto, hasta que cayeran aquellos que se idolatraron después que salieron de ahí de Egipto. ¿Cómo hicieron eso? Porque el hombre es muy soberbio y cuando no recibe una cosa en un momento, después la gente lo siguen. La gente lo siguen también, pero en la realidad no, la dejan aparte. Entonces fueron heridos, sí, pero en Israel no hubo herida, porque se hizo lo que Dios le ordenó en aquel momento.
un corderito, la sangre la coge y le ponga en la tintera El de dintel. las puertas, Mm. el dintel de eso de las puertas, para que cuando venga el ajusticiador que Dios iba a mandar, con la orden de que cuidara la sangre, no que pasaran de largo la casa esa. Pues allá en José pasó eso. Como salieron muchos también junto con Israel, porque como ellos vienen esclavizados también con ellos, pues también le untaron a ellos porque ellos también estaban esclavizados y Dios tuvo misericordia de ellos. Como salió gente de distintas tribus también junto con Israel. Lean bien la historia. Israel, sin embargo, Egipto, pácata, todos los primogénitos fueron al piso. Ya fue una orden de Dios. Dios dice y se hace. Dios dice y se hace. Continúa, mijo, para que vean la situación del Salmo. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, Amén. porque para siempre es su misericordia, Amén. con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Al que dividió el mar Bermejo en partes, porque para siempre es su Gloria al misericordia, poder grande del Señor. e hizo pasar a Israel por medio de él, porque Amén. para siempre es su misericordia, Gloria a y Dios. arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo, Lo hundió, porque para siempre es su hundió misericordia. todo su ejército ahí. Ahí no se quedó Faraón ni nadie. A Faraón y su ejército. Gloria a Dios. Amén. No, Amén. todos los demás son chanchullos. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Amén. Al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Ajá. Y mató reyes poderosos, porque para siempre es Sí. su misericordia. Amén. A Seón, rey amorreo, Bien. porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Bashán, Ajá. porque para siempre es su misericordia. Bacham Siria. Siria. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Ajá. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. ¿Dónde están los que quieren eso, destruirnos? Se meten a hacer la insolencia. Satanás los mete porque son hijos de él. Así lo dijo Machías. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, y sus deseos queréis cumplir. Esos son ellos. Y el mundo, pero no cumplen con Dios. Por eso la perversidad es muy grande, pero todo ya va a tener su fin. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Amén. Alabad al Dios de los cielos, porque Porque para siempre es su hay misericordia. que alabar al Dios de los cielos, Gloria no a a Dios. ese Satanás que está metido aquí. Vosotros, hijos de vuestro padre, el diablo sois, los que están en la tierra, queriendo envolver. Y hay un Dios que sabemos. Eso sí lo saben esos llamados cristianos. Porque desgraciadamente nosotros pasamos por todas esas situaciones. Mm. Porque no se puede prohibir leer a nadie, porque porque somos libres. No se debe decir, no leas esta parte de la Biblia. No, porque esa parte que es de Jesús, no es de Jesús nada. Es Jesús, lo que hay que entender, que Jesús no existe. Y lo confirmó uno príncipe de ellos, el Papa Gregoriano ese, que está ahora argentino, que está en el papado. No sé si es el último, puede ser que sea el último, porque bastante lengüino es. Hablando disparate. La única verdad que ha dicho el Papa este último es que Jesús es un invento. Así lo oí yo decir. Pero que aunque no lo haya oído decir, entiendo que es un invento de ellos. Porque Dios nos dio el nombre de Amachía conforme yo les he dicho a los míos, los que han creído de verdad. Por eso hay que saturarse de toda esa mentalidad de Dios, de Jehová y de Yahweh y de todas esas patrimañas de 4 letras y de toda cosa índole que le hayan puesto el nombre a Dios. Los profetas de Dios siempre han sido a cabalidad, enseñando
y siendo destruidos. Ustedes lo saben. Como dijo Machía, que le hicieron ahora, le mataron entre el templo y el altar Zacarías. a Zacarías, el profeta, y al otro, y al otro. Creo que no conozco bien la historia, pero en ese aspecto a Isaías también lo aserraron, creo. Entonces al otro lo metieron en la mazmorra. ¿Cuántas cosas no hacían eso? Mirándose con Moisés, que Moisés no hablaba la palabra de Dios, qué sé yo, qué sé cuándo. Siempre había un satélite de Satanás metido en el medio. Y como lo hay ahora. Entonces, ¿qué diferencia? Vamos a leer ahora el capítulo Isaías. 42 de Isaías. Entiéndase bien. No hay Jehová, no hay Yahweh, no hay ningún tipo de nombre de eso. Dios no dio nombre. Es lo que quiero decir. Dios no dio nombre. Está escrito ahí. Pero es que está escrito también lo que dijo Daniel 7:25. Que se iba a levantar quien iba a acomodar los tiempos, cambiar la ley y todas esas cosas. ¿Dónde está Satanás? Sentado en Roma, en el Vaticano, ahí. Sentado allá en el sentado y como dice el profeta Zacarías, en la tierra de Sinar. ¿Cuál es la tierra de Sinar? Allá en Medina, allá en la Meca. Cogieron ese rollo que se dice es el Corán. Lo llevan dos mujeres con alas de cigüeña. Te están dando nombres de cosas de pájaros inmundos. Sí. La doctrina inmunda, sucia. De aves inmundas. Alas de cigüeña, no de ángeles. ¿Por qué te significa ala de cigüeña que levantar el éfod con la mujer arriba? La doctrina. ¿Y a quién sembraron allí en Medina? Al profeta de esa doctrina. Créanlo los musulmanes eso o no lo crean, ese es su problema. Problema muy grave que tienen ganados para el infierno. Son rebaños de Satanás, como dijo Machía. Bueno, rebaño de Satanás digo yo. A Machía dijo, hijo de vuestro padre el diablo sois. Esa es la realidad que hay que llevar adelante. Y veamos las partes que conlleva el capítulo 42 de Isaías. Completo. Sí, después nada más que yo voy a hacer conclusión en los versos tal y el tal. Profeta Isaías, capítulo 42, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, dará juicio a las gentes. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a la verdad. Dice su siervo. Pero se está tratando de Israel que siempre se ha enquistado en la palabra de Dios y se dan el lujo de decir que ellos no hacen prosélito, que ellos no hacen, que ellos no anuncian a nadie la palabra de Dios. Cuando Dios está diciendo que la palabra es para todos los pueblos. Cuando está diciendo en Abraham que su palabra es para todos, para todas las familias de la tierra. No te está diciendo que no. Las familias musulmanas no son familias musulmanas, son familias de los nombrados árabes. Pero es que el pueblo que no era ni árabe lo nombraron como árabe. Eso es el equivalente
el equivalente a estar en trono en semejanza a Dios. Mucha gente no conoce la actitud de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te hace Dios a lo que son de los otros hermanos de Sem? Traerlo a la palabra de Dios, no que sea Dios para los otros creyentes, Dios para los árabes y qué sé yo, Dios para los musulmanes y Dios, o Dios Cristiano, para los cristianos, Dios para los, judío, para los, los judíos. para los judíos, Dios para el budismo ese, el hinduismo, etcétera, etcétera. No, Dios no es así. Nos enseña Dios que a Mashiach dijo, el que cree en Mashiach de verdad, tengo otras ovejas que me conviene traerla al redil. No es que tantos rediles de eso, nada. Lo mismo chino que japonés, que sea, que todo el que tenga religiones de esas, que el árabe, que entienda las cosas, no tienen por qué ser cristianos. ¿Por qué? Porque van a ser católicos. Los evangélicos todos son católicos, todos. Porque en este tiempo no están entendiendo la palabra de Dios. No entendieron la palabra de los profetas, las coyundas de Dios que son sus profetas y las cuerdas que son sus apóstoles. No entienden lo que está escrito de antes. No la entienden las escrituras. Tampoco ni si vosotros creyeran en Moisés, dijo Mesías, creeréis en mí. Usted sabe que lo dice el libro. Pero hay que el que lea entienda y comprenda las cosas. Castigos tendrán, porque dicen que creen en Moisés. No están creyendo a Moisés nada. Por eso son los castigos y castigos y castigos que Israel ha recibido desgraciadamente. Nosotros como israelitas hemos tenido tanto castigo por desacato con la ley de Dios, que no se están de acuerdo con ella, sino con lo que dice el pastor, con lo que dice el rabino y lo que dice el islamista y el otro y el otro y el otro. No es un balagán, Un reguero, un desorden. un desastre. No apaguen la voz mía, los míos. Denle el valor correcto que tiene, porque Dios me ha sustentado por su Espíritu Santo. Me ha conducido a esta verdad, a esta justicia real y verdadera. Continúa leyendo ahí. Continuamos el verso 4, dice. No se cansará ni desmayará hasta que ponga en la tierra juicio y las islas esperarán su ley. Vamos a ver que va a poner juicio, claro, se está sabiendo que va a poner juicio. Así, por medio de Mashiach. gloria a Dios. Así dice el Dios eterno, el criador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, He dicho. el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Dios, te he llamado en justicia y te tendré por la mano. Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que están de asiento en tinieblas. Yo, Dios, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Amén. Las cosas primeras he aquí vinieron. La Iglesia Católica está llena de esculturas. Y él dice que no le va a dar su gloria a ellos. Ese es otro índice de lo que yo estoy expresándole. La realidad de Dios. Con la cuestión real que hacen los hombres, que no es la realidad de Dios. Es el invento. Porque no es solamente que inventaron el nombre de Jesús.
Es el invento, que es el trasladar las cosas de Dios a su manera. Por eso yo dije que los cristianos domingueros y los sabatistas también están involucrados, ambos. Porque no se puede dejar ni un punto de la ley de Dios, señores. Aleluya. Amén. Santifíquense los míos Gloria a Dios. con la verdad. Mueran por ella, al menos, así de rajatabla. Muramos por ella. Amén. Amén. Recibamos la muerte de quien sea. Total, si hay que morirse de todas maneras, porque es una ordenanza de Dios y Dios no la ha quitado hasta el fin. No la va a quitar porque no quiere, porque sabe que hay muchas cosas intolerantes. Él lo hizo a 2 o 3 personajes nada más. Yo le he pedido a Dios, por ejemplo, que me deje ver el final. Ya, porque estamos en el tiempo final, se lo estoy diciendo, pero que me deje ver el final, ya, la última conclusión de la irreverencia del hombre contra lo que Dios ha establecido, contra el pueblo que Dios estableció y que Dios perdonará y que perdonará a través del pueblo de Él. Por eso hay que buscar la forma de ser firme, Amén. que la oración de los que son firmes valen delante de Dios, pero las miles de oraciones que puedan hacer los impíos, que no entienden eso, Dios no las oye, seguro que no, ni las del mismo Israel no las oye, sino que se cumple como la palabra de él se cumple. Por eso es que pasa estas cosas que pasa. Israel vuelve a estar ocupado, no por los pantalones del hombre, sino Por la mano de Dios. por la mano de Dios. Gloria a Dios. Lo que Dios acoteja las cosas pues, con el hombre, para que suceda esto, que Israel volvió a ocupar su territorio. Y hay territorio todavía que veremos, porque están luchando los enemigos para que sean de ellos. Como en Jericó, Hebrón. la Cisjordania, qué sé yo, ¿qué es? El Golán, Judá, Judá y Samaria. Ah, sí. Judá y Samaria Judá y ahí. Samaria. En hebreo se dice Judá y Samaria. Aquí en Ajá, Israel. Judá y Jordania es Samaria. los gentiles que hablan así. ¿Cómo ¿cómo se llama? Samaria y Judá. Abran los ojos. Los enemigos peleando por lo que no es de ellos. Y de allá de Irán mandando gente para acá. La última gente que va a mandar, hasta que venga la rambaramba mayor, que Dios le va también a traerla a todos ellos. A todos junticos. Usted sabe bien que los va a meter ahí, que ya está seco el río Éufrates. Usted sabe bien que los va a meter por ahí. ¿Tú me entiendes? A todos ellos. Rusia, qué sé yo, toda una pila de gente. Una pila de pueblos contigo arrastrándolos a todos los reyes orientales, eso. Y que Dios los va a quemar como quemó a Sodoma y Gomorra. La hizo ceniza. Los va a hacer ceniza. Continúa la lectura. Las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio nuevas cosas. Antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. Ajá. Cantad a Dios un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. ¿Dónde está el Corán? ¿Dónde está el Corán anunciado? Como el profeta Zacarías. El que le entienda, Zacarías. Zacarías, sí. En esa época sucedió, no señor. Todos esos pueblos tenían sus propios dioses que habían fabricado. Y para el año 622, allá cuando vino a ser el profeta ese único, como ellos le llaman. Mahoma es su profeta, Alá es Dios y Mahoma es su profeta. No, señor. Porque la historia no es de una sola hombre, la historia es de muchos hombres, porque la historia es larga. Por eso es que Dios la hace así, pero que va inclinando en cada época, a cada hombre, ilustrándole su palabra que él había hablado ahí, hasta el Apocalipsis. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Amachía. Bueno, le pusieron el nombre equivocado ese, pero yo digo la fe de Amachía.
Y por ahí es que tenemos que ir nosotros, los entendidos. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Seguimos. Sí, seguimos. Cantad a Dios un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis a la mar y lo que la hinche, las islas y los moradores de ellas. Alcen la voz del desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de la piedra, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Dios y prediquen sus loores en las islas. Eso de la borradores de la piedra se refiere. ¿A quién usted cree que se refiere eso? A los jordanos. Que no se equivoquen los jordanos. No es Alá, es Adonai. Los moradores de la tierra, al final van a tener que decir Adonai, no una cosa, la falsedad de nombre ese que puso el falso profeta ese. Porque a lo mejor el Alá es la mujer de ese, yo no sé, desconozco eso, pero que sé que es Adonai y no otro. Amén. El Señor. Den gloria a Dios y prediquen sus loores en las islas. Dios saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, esforzaráse sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, tenido de silencio, y heme detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Tornaré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas, y secaré los estanques. Y guiaré los ciegos por camino que no sabían, haréles pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz, y los rodeos en llanuras. Estas cosas les haré, y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en las esculturas y dicen a las estatuas de fundición, vosotros sois nuestros dioses. De todas maneras ponen ponen, ¿cómo se llama? Saddam Hussein, la estatua de él, el Gaddafi por allá, por El Hugo Libia. Chávez también. Hugo Chávez también. Hugo Chávez, qué sé yo, estatua hasta de Machía, estatua. Y él nos dará escultura su gloria a la escultura. Y cómo es que esta gente que porque tienen muchos millones, no se dan cuenta que él la arrastraría a la tierra, a la mentira, por distintos lugares, por distintas formaciones. Él se presentaría, así lo dice la Escritura. El enemigo de Dios, el Islam, el cristianismo, el budismo, todo lo que presenta una religión o una doctrina política adversa a lo que ellos hablan. Adversa, una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Ejemplo, hasta la fecha les puedo dar, por ejemplo, en Venezuela. ¿De qué parte está el que era presidente, el Maduro ese? ¿De qué parte está? De parte de la iniquidad mayor. La iniquidad mayor, porque la iniquidad existe pues, a varias escalas, como les estoy diciendo, que se convierte en muchas formas. El enemigo de Dios. Es religioso, es ministro religioso, es ministro también de los países también, Satanás. Porque dice la palabra eso. ¿Qué es lo que dice el venezolano? Él no es ni de Venezuela. Esas partes las he oído yo. Que él es de otro país, que el Maduro ese es de otro país. Dicen que yo soy, que sí, todas esas cosas se quedan así. Y esas cosas no las hablan. Porque esas son también adulteraciones de los principios, contra los principios que tuvo un hombre para su país como Simón Bolívar.
la revolución bolivariana de Bolivia, de Bolívar. de Bolívar a Maduro, va a una distancia muy grande. Maduro no es boliviano, No, la, bolivariano. bolivariano. Maduro es un dictador, tomando los nombres para poseerse, Para provecho. para provecho, pero no para provecho del pueblo. El pueblo que él tiene engañado y que muchos de ellos se dan cuenta que debajo del madurismo ese, el chevismo no están bien y que más bien estarían con María Corina o con María Corina, con el mundo. el mundo Gutiérrez, ¿no? O González. González, exacto. Y María Corina que llevan la batuta de bien. Déjame decirle una cosa más ahí en esa situación. Yo creo que la revolución del mundo que lleva el mundo González, María Corina, es la parte de la paz de los hombres. Porque yo les digo a ustedes, a los míos, esto es para los míos, que aseguren esta situación, conocer este nivel. Que Amachí habló, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Bien, el Señor dijo que la paz del hombre es mala. No, no quiso decir eso con eso. El Señor me ha indicado a mí a través de su Espíritu Santo. Claro está. Hay en otra ocasión que dice, mis pensamientos no son iguales que vuestros pensamientos. Mis pensamientos son mayores que los vuestros. Amén. Le está hablando Dios al hombre. ¿Cómo tú te vas a igualar a mí? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Que no se pueden igualar a Dios. Entonces, la paz del hombre no es igual a la de Dios, pero es paz de hombre, porque no la está dando. El maduro ese no la está dando. Porque tiene en suplicio también a sus empresas, las que le corresponden, a sus trabajadores. No les pagan su salario, como dice que el obrero digno es de su salario. ¿Qué está prometiendo María Corina? ¿Qué está prometiendo el mundo González? Devolverle esa paz al hombre, que el hombre tenga para sobrevivir. Que los tantos miles de millones de pesos que se cogen por el petróleo, por el oro, por la otra minería, por la otra, por la pesca, por etcétera, 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 sea un cúmulo de dinero nacional para el enriquecimiento de toda la población, toda, incluso los que se llaman chavistas, el pueblo que está ciego. Por eso es que es verdad que del ejército que está ahí no debe obedecer a la voz del hombre. Ese hombre Maduro no tiene la paz de Bolivia, de Venezuela. Si puede meter a Rusia ahí para que lo defienda él, lo mete. Si, a China, a los islámicos, los mete, porque lo de él es permanecer él, su capricho. Perdone que yo sea así, que enfatice de esta manera, pero es que eso está ahí en lo que se está valiendo. En la palabra. Bienaventurados pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Pero estos que no son boliviano es el mundo González, Corina. María Corina. Esos son pacificadores. A ellos el que tiene que ver, La ONU. el que está mandando a la ONU y toda esa gente, es lo que tiene que abrir los ojos y dejarse de estar ovacionando lo malo, llamándolo lo malo bueno, como dice la misma escritura esta de Isaías. Que lo bueno malo.
Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Eso es lo que pasa. Que todavía están asquerosamente hablando. Porque mira que tienen labia para enredar y para dialogar. Pero que todo el mundo dialogue conforme al cuentadedo de Cuba, al cuentadedo de Maduro. Porque fue a cuentadedo también. Fue puesto por Chávez. Y el pueblo que está arrastrando a Chávez es el que está arrastrando a él. Y que en muchas fotos de esas pone la congregación de Marina para hacerse el grande. Fotos montadas como conocemos hoy en día. Que está hablando él y tiene el pueblo de Corina atrás, que no tiene, no enseñan las imágenes que están levantando, la bandera que están levantando, las imágenes que están levantando, los carteles y eso, para que no se vea bien la cosa, se vea así borroso. ¿No usted cree que un siervo de Dios es bobo? Yo veo todas esas cosas. No, los bobos son los que creen que están haciendo bobos los demás. Continúa, mijo. Gloria. Y eso es lo que hay que hablar en este tiempo. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, Van a oír. mirad para ver. ¿Quién ciego sino mi siervo? ¿Quién sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Dios, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Bien. Nanajina, ni hablar. Eso no va conmigo. ¿Usted cree que eso va conmigo? Ni que puede ir con ustedes cuando ustedes estén diciendo, oiga, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que esta es la palabra de Dios. Amén. Así mismo. No es el evangelio griego ni nada de eso. Esta es la palabra que Dios fundó. Su doctrina. Y así están recibiendo escaños también delante de Dios, hablando así en frases modernas. Están garantizados o estamos garantizados. Continúa. Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿Por qué se la achicaron? ¿Por qué no la circuncisión? ¿Por qué no creer en Amashía? ¿Por qué creer en un Jesucristo que puso después el enemigo de Dios y que le dio la vuelta al mundo en la misma Biblia? En todo idioma. Que hay evangelistas que dicen que la palabra de Dios no ha sido leída en todo el mundo, como no, si está en todo idioma. El que lea entienda y se capacite. Un buey es buey aquí en todos los países, con el nombre del idioma que tenga el país, pero es el mismo buey. Una vaca, un chivo, un carnero, cualquier cosa, una vianda. ¿Qué quiero decir con eso? Que no tiene, que por qué moverse la palabra de Dios, sino que sea la misma. La misma. Amén. Se lleva lo que ha dicho Amashía. Ni una jota ni un tilde. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Continúa. Amén. Mas este es pueblo saqueado y hollado, todos ellos enlazados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos a saco y no hay quien libre, hollados y no hay quien diga restituir. Porque qué tremenda cosa dice el profeta ahí, Isaías. Escondiendo eso como en tiempo de antes, escondiendo las El trigo, la cosechas, cosecha. y los animales se lo llevaban, eso, que eso es lo que se referían allí los apóstoles, que leyes que no podían hacerlo ni los padres de ellos ni ellos, porque ya, en Roma se podía hacer, no se podía hacer, lo podían hacer algunos, como siempre el privilegiado, el que tiene peso, tiene plata, lo puede hacer.
Pero un pueblo que tuviera deudas con Dios no podía ni siquiera tener una paloma para eso. Es lo que te quiso decir. Ahí eso. No es que quitaran el mandamiento de Dios, como hacen el, el judaísmo cristiano ese. O sea, sí, quiero decir, los fariseos cristianos. Allá ellos, que no despierten, que no hablan con este ultimátum que les está dando Dios a través de la voz de esta persona, que por los años que tengo puede ser que se cumba ya, como también los profetas han fallecido, los discípulos. Así que nadie sabe. A lo mejor no, porque ya estamos en el final. A lo mejor yo he de ver ese fuego por la cabeza necia y bruta va a caerle sobre todos los musulmanes y sobre todo pueblo que no es musulmán. ¿Cuál es el fin de los musulmanes? Acabar con los cristianos, acabar con todo lo que se opongan al islamismo. Ahora se ayudan de ellos y después le dan la puñalada. Como dicen, después le dan la puñalada por la espalda. Porque tienen la maldad en sus entrañas. Muchos de ellos las tienen dormidas. El Señor se las va a despertar. Pero para acabar con todos ellos en un fuego grande. Ajá. Vamos a estar aquí. Y como digo yo vulgarmente, no en la cola del pan. En el pan de Dios sí. Dice, ¿quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará en orden al porvenir? Ajá. ¿Quién dio a Jacob en presa y entregó a Israel a saqueadores? Ajá. ¿Quién? Dios mismo. ¿No fue Dios contra quien pecamos? Y no quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el furor de su ira y fuerza de guerra. Púsole fuego de todas partes, empero no entendió. Y encendióle, mas no ha parado mientes. Ajá. Encendióle y no ha parado de mentir. Mienten. Pero hay una resolución de Dios que muchos no entienden y la califican en la época en que cuando Machías fue crucificado, miraron allí y dice, mirarán al que traspasaron. Pero eso es una cuestión literal, pero la espiritual es esta que se ha leído aquí, que han traspasado en toda época, en todo momento a Dios. Y que está dicho por la vehemencia, la misericordia inmensa de Dios, que lo van a mirar, que se van a quejar de haber sido tan necio y han hecho la palabra profética y la han enseñado en despropósito. En despropósito, no a propósito de Dios, ni para uno mismo. Porque no llevan el itinerario de la palabra del Señor completamente como el Señor dice. Ni una jota, ni un tilde, todo lo que Dios estableció hay que hacerlo, Señor. En el cumplimiento de las tareas agrícolas, donde quiera que sea una labor, o sea, el cumplimiento de ella según Dios lo ha establecido. Darle la gloria a Dios. En el alimento que uno debe comer, no darle gloria al enemigo. Que el musulmán no come puerco como nosotros, en la realidad de Dios, porque ¿cuántos judíos no hay idiotas? Por eso mismo, por eso que ha sido como lo que se acaba de leer.
como lo que se acaba de leer. Torcidos. Hay muchos que eso. Que están aquí, que somos iguales, israelitas. Pero yo no me hago tatuaje, porque está prohibido por la Torá. Yo no ando haciendo Rapándoselo. eso de ser hombre de otro hombre. Ser un hombre que se echa con otro hombre. Homosexuales. No, homosexual de eso. ¿Cuántos hay aquí en el propio Israel del pueblo escogido de Dios? Mujeres también. ¿Cuántas lesbianas hay? Y a darle voto a los enemigos. Aquellos que le dicen que sí. Como dice Pablo. Que le dan el visto bueno. Porque son conscientes, que consienten con ellos. Porque la política, para ganarles gente, Sí. que le importa a ellos que ellos se destruyan el cuerpo. Pues sí, hay que importarle a un judío verdadero. Tú no puedes tener una persona esclavizada trabajando para ti el sábado. Sabe que no debe ser, debe darle descanso también. Ese es el deber espiritual de un verdadero judío, un verdadero israelita. No hay que ser judío de Judá, de cualquier tribu. La misma renuencia que tiene Israel, la tienen los cristianos, la tienen todo el mundo. Y por eso, ¿qué dijo Amashia? ¿Qué viene? Lo que yo le he dicho. Allá pasó Sodoma y Gomorra, pero viene un fuego general y él hará la prueba. Y aquí Dios salvará a Israel fiel. Amén. Y por los fieles, como dijo allí, porque todas esas palabras son acreditativas. Cuando habló con Abraham. Si hubieran 10 nada más en Sodoma y Gomorra, Dios perdona a toda esa gente. Aquí hoy los homosexuales, las lesbianas, los tatuajes, los que comen ranas, ratones, lo que sea. Cuando hay, aunque sea 10. Y por eso es que Dios va a perdonar a Israel. Fájense, hermanos míos. Nada más que porque haya un grupito que diga no Jehová, no Yahweh, no 4 letras de esas que le ponen hebreas. Vamos a estar aquí correctamente. No el nombre de más. No Yeshua, no Yahshua. No Yeshua, ese es Jesús. Referente a eso, al Jesucristo ese. No nada de eso. Todo eso es apostasía. Apóstata es ellos y judíos y toda esa gente que inventó esas religiones. No las creo. Porque un siervo de Dios cree en su palabra, no la religión. Y vamos a concluir toda esta historia que hemos dicho nosotros en Eclesiastés 1:9. Búscame Eclesiastés 1:9 ahí. Léeme ahí Eclesiastés 1, verso 9. Dice así. O hasta, bueno, 9. El 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué fue lo que pasó allá en el diluvio? Lo mismo que se hará. ¿Qué fue lo que fue?
lluvia. Pues Mashiach lo convirtió en fuego. Porque no iba a ser el mismo sacrificio dos veces. El sacrificio sí, de la humanidad, Sí, de la forma. pero esta vez en fuego. Eso es lo que veo yo. Ahora, como se leyó en Isaías, 42. ¿eh? Isaías 42. Sí, en Isaías, capítulo 42, primero es una correspondencia del Mesías. Es cierto. No se trata del pueblo, no se Israel. trata de Jacob, el sufrimiento de Jacob. Jacob, envíame. El sufrimiento de Israel. No, es el sufrimiento de una persona que escogerá para levantar Al pueblo. los pueblos. ¿Y qué me cuentan a mí que en el apóstol Pablo está diciendo cuando habló a los Efesios, allí, el capítulo 2, verso 12 y verso 19, que Dios hace lo que dijo a Machías? Tengo otro que tengo que traerlo al redil. No dijo que iba a haber un redil cristiano, otro musulmán, otro islamita, otro Un rey judío. judío, otro que sé yo, un solo. El que obedece a Dios es un solo redil. Chino, japonés, qué sé yo, budista, no, budismo no, a ninguna religión. Como pueblo. Como pueblo. Que han dejado esas idolatrías. Y que se dan cuenta, porque hay Biblia en todas eso. Porque Satanás prohibió en ciertos lugares la Biblia, que no se podía leer la Biblia. E incluso en el judaísmo prohíben leer la parte esa que le llaman Nuevo Testamento. ¿Quiénes son ellos para prohibir una lectura? Una lectura del Señor. Ese es otro pecado que tienen. Tienen muchos pecados. Y que por eso la guerra y el rumor de guerra. El destroce que tú no quieres, que el israelita no queremos. Ni peleas contra nadie. ¿Eres musulmán? Eres musulmán. ¿Eres budista? Bueno, eres budista. ¿Por qué me vas a hacer daño? Ya ese no es paz de hombre. Esa es la actuación diabólica de eliminación de los que son contrarios a ti. Eliminación de la palabra de Dios, de los que se dicen que son de Dios. Me conviene traer la red, dijo Machías. Pablo dijo allí, eres convertido. Ahí te está diciendo, eres convertido a la voz de Dios. Igual que en Abraham. Génesis 17, 14, como les he dicho. Eres pueblo de Dios, eres convertido al pueblo de Dios. No eres israelita, pero eres considerado de parte de Dios como un israelita. ¿Por qué Dios no se deshace de lo que dijo? ¿Por qué entonces el gentil lo convierte en israelita? No se dan cuenta. El musulmán tiene que ser israelita. El otro, tiene griego, chino, japonés, de distintos pueblos, tiene que ser israelita, porque Dios no es su dádiva de misericordia. El don de gracia de él fue en Israel. No fue a Grecia, ni a los musulmanes, ni a los budistas, ni nada de eso. Es a lo que Israel tiene que hacer, que nunca ha querido hacer, porque siempre han querido hacer su propia voluntad, su propia razón. Yo no estoy convertido al judaísmo, ni al cristianismo, ni al islamismo. No tengo por qué matar a nadie.
Enseñar la verdad es enseñarla, pero no matar a nadie. Traerlo al redil, Amén. que haya un solo redil. Que todo lo demás es falacia. Que Dios tenga Gloria misericordia a Dios. y pueden reconocer que lo mismo que fue, es lo mismo que hay, lo mismo que ¿Qué habrá. será? Es lo mismo que será, lo mismo que habrá. Eso es. Hasta el final, hasta que caiga la tiranía satánica. Todas las tiranías. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino. Sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. También la bendición que queda en Amachía, aunque no se dice por espíritu, se entiende que Amachía es sumo sacerdote, ocupa el lugar de Aarón, puesto que el lugar de Aarón pertenecía a Amachía, porque Amachía es desde el principio y Aarón es desde el tiempo de cuando El pueblo salió de Egipto. cuando estando en Egipto, que salió, nació en Egipto. Y como que él es principio, fin, pues así, por eso es que con esa perfección hay que decir las cosas. Y es así, su bendición. Yevarejeja Adonai Mereja. Yael Adonai Panap Eleja Beasen. Bejuneja, perdón. Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Amén. Me iba a saltar, pero bueno. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti, tenga de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. El rectificar es de sabio. Amén. Ya no estamos en el fango.